Hola a todas y todos, espero que estén muy bien y seguros y seguras junto a sus familias, en sus casas, en estos tiempos difíciles que estamos viviendo por la pandemia. Esta es su primera aproximación como estudiantes de medicina hacia la actividad de investigación y con los profesores de este curso y también justo a quienes serán sus tutores, esperamos realmente que sea a pesar de la distancia, una buena experiencia que los aproxime al mundo de la investigación, que los anime a, a la investigación, a siempre tener ligada la investigación científica en sus quehaceres laborales, ya sea si se dedican a la clínica o quizá algunos de ustedes incluso a la investigación científica 100% o digamos que un rango intermedio entre ambas actividades. Hoy vamos a ver un tema que es algo difícil en el sentido de que no solamente tiene que ver con materia, digamos propiamente tal, sino también con juicios valóricos y morales que nosotros debemos ir eh, creando durante nuestro quehacer científico, tanto en su formación como estudiantes, pero también en su quehacer a lo largo de sus vidas, porque son regulaciones y son conceptos que pueden ir, que son bastante plásticos y pueden ir cambiando. Mi nombre es Leandro Carreño, yo soy profesor del programa Inmunología del ICBM, pero además soy presidente del Comité de Bioética de Investigación en Animales de la Facultad de Medicina, por lo cual esta vez no les voy a hablar de inmunología, sino que les voy a hablar de aspectos éticos de la investigación, tanto en seres humanos como en animales. Vamos a dividir esto en dos módulos pequeños, bien cortitas las presentaciones. El primero, y es que el que viene ahora inmediatamente, tiene que ver con investigación en seres humanos, y el segundo con investigación en animales. De modo de hacer esto un poquito más interactivo y tener también, recuperar la opinión de ustedes, que podamos interactuar eh, a pesar de no tener la clase presencial. Además de estos dos videos, que el de ahora y el segundo de investigación en animales, vamos a activar también un foro con algunas preguntas para que ustedes vayan planteando interrogantes, opiniones, etcétera, y yo también voy a participar en ese foro y de modo que vayamos haciendo una retroalimentación, ojalá lo más rica posible, porque este es un tema que realmente puede incitar a mucha discusión, lo que es bueno. Si nosotros podemos discutir y preguntarnos, bueno, ¿qué hemos logrado gracias a la investigación en seres vivos, tanto en animales como en seres humanos? Y les prometo que esto es lo único que va a hablar de inmunología. Pero una de las cosas que uno puede tomar como ejemplo es justamente las vacunas. Si ustedes ven en esta tabla, ustedes pueden ver que la tasa de mortalidad, bueno, en este caso no es mortalidad, perdón, de morbilidad, por distintas enfermedades infecciosas, desde influenza, eh, las paperas, el sarampión, etcétera. Ustedes ven que a principios del siglo XX, realmente la cantidad de casos era bastante alto. Esto es un estudio que se publicó el año 2017, por lo tanto analiza los casos reportados hacia el 2016, y ustedes pueden ver el porcentaje de disminución de los casos, y esto es debido porque todas estas enfermedades que están listadas acá tienen vacunas. Como ven, la tasa de infección disminuye significativamente con incluso algunas enfermedades como la viruela, que ha sido totalmente erradicada. Vamos a tomar el caso de la viruela, porque es algo que desde el punto de vista ético es súper importante discutir. En el contexto que estamos viviendo, las pandemias no solamente nos han afectado nuestra forma de vida hoy en día, sino que también es un motivo de mucho susto quizás. También hay mucho temor en la población, lo que obviamente es entendible y justificado. Porque, bueno, los casos que hemos tenido de pandemias en la historia han sido bastante devastadores y no pasaban hace más de 100 años. Y el último fue, como sale acá en la foto, la pandemia de la gripe, la famosa gripe española en 1918, donde más de 50 millones de personas murieron. Ustedes saben que la influenza ha sido una enfermedad infecciosa bastante difícil de tener una vacuna universal. Por esa razón nos vacunamos todos los años. No es el objetivo de esta clase. Pero sí les quiero contar lo siguiente. La viruela
ha sido la enfermedad infecciosa más terrible que nos ha tocado, que hemos tenido registro en la historia. Más de 300 millones de personas murieron. Y ustedes pueden ver las fotos que a veces las personas obviamente no recuerdan porque fue erradicada esta enfermedad en 1979, muchísimo antes que ustedes nacieran. Por lo tanto, en el consciente colectivo de las personas no está muy, digamos, eh, muy presente cuáles son los síntomas o cuáles son las características y ustedes pueden ver estas fotos que son bastante impresionantes. Pero vamos a ir con la historia de cómo se radicó la viruela y vamos a ver que plantea un desafío ético súper importante. No quiero decir interesante porque van a ver por qué no quiero usar esa palabra, porque realmente es un juicio moral bastante complejo. Bueno, antes de contarle toda la historia, quisiera decirles que la viruela era tan extremadamente virulenta, que mataba alrededor del 30 al 50% de lo que se estima de las personas que se contagiaban morían, que es bastante probable que quizá hubiera sido una de las causas en ese tiempo de una posible quizá incluso extinción de la raza humana. Así de heavy era. La verdad es que hay muchos modelos matemáticos que hablan que quizás se hubiera disminuido hasta el 10% de la población, digamos, una tasa de disminución del 90%, solamente el 10% hubiera quedado vivo, quizás desarrollar alguna resistencia, etcétera. Lo cierto es que cuando empezó esta gran pandemia de la viruela, si ustedes ven, cuando se creó la primera vacuna, fue este señor que está acá, al cual nosotros los inmunólogos admiramos y lo ponemos en la portada de los libros, y eso no es una mentira lo que les voy a contar, y quizás ustedes no lo van a mirar tanto luego de la historia que les cuente. La primera vacunación fue exitosa en 1796, que fue bastante antes de que se descubriera que las enfermedades infecciosas son transmitidas justamente por bacterias y virus, por agentes infecciosos, que eso fue el descubrimiento de Koch. Ustedes van a ver en microbiología los postulados de Koch, en materia de otro costal, que lo van a ver después. Entonces, algo súper importante. Edward Jenner descubrió una forma, que nosotros desde ahí nacieron las vacunas, mucho antes que se supiera que esto era una enfermedad causada por un agente patógeno, mucho antes que se supiera que esto era por causa de un virus, que es un virus, el virus de la viruela. Pero ¿qué ocurrió? Resulta que Edward Jenner era un médico muy famoso, pero que también era muy adinerado, tenía mucha plata. Y él tenía, como, bueno, estábamos en plena sociedad feudal, tenía un fondo donde tenía sus feudos, digamos, ¿cierto? Y se da cuenta que en las personas que ordeñaban las vacas que él tenía, porque, bueno, ustedes saben que en la sociedad feudal también había agricultura, tenían animales, etcétera, de ganado. Y resulta que las vacas también desarrollaron una enfermedad similar a la viruela, que se llamaba cowpox. La viruela se llama smallpox. ¿Por qué se llama smallpox? Porque si recuerdan, en la foto anterior de las personas que estaban infectadas con viruela, que tenían la enfermedad, estas pústulas que se ponen en la piel eran muy chiquititas y por eso se llamaban smallpox. Y en el caso de las vacas, como eran vacas cow, se llamaban cowpox. Este señor se dio cuenta que las personas que ordeñaban vacas eran de cierta forma resistentes a la viruela. Estaban en contacto con personas que estaban infectadas y casi destinadas a morir, pero muchos de ellos no morían. De hecho, la mayoría no moría. Por lo tanto, él pensó, y en ese tiempo se pensaba que la enfermedad eran las pústulas, no se sabía que era producida por un virus. Ahora sabemos que en las pústulas hay una gran cantidad de carga viral. Él tomó las pústulas de la vaca y por un proceso que se llama scarcification, no tiene una traducción literal al español, sería como escarcificación, y es que es realmente una vacunación. Él tomó niños, que eran los hijos de sus feudos, y lo que hizo fue inyectarles, de forma de una herida que se hace en el brazo, ¿cierto? Que sería una especie de vacuna, las pústulas de la vaca, pensando que esa enfermedad de alguna forma entrenaba, no se sabía mucho del sistema inmune en ese tiempo, etcétera, pero que entrenaba para que no se enfermara. Hizo ese experimento y luego puso a los niños en contacto con gente que se estaba muriendo de viruela. Y como resultado de ese experimento, los niños no murieron de viruela. Esta persona sale en estampillas, ¿cierto? Sale en las portadas de los libros, porque gracias a eso y luego
se supo que la viruela era un virus, que las enfermedades son transmitidas, las enfermedades infecciosas por agentes infecciosos, digamos. Se creó una vacuna, ¿cierto? Se empezó a administrar y ustedes pueden ver que los casos, luego de una campaña masiva, a principios como de 1950, por ahí, de vacunación, hizo que ya en 1976, ¿cierto?, se detectaran los últimos casos de viruela en el mundo. En 1977 no se detectaron ningún caso de viruela, perdón, 77, perdón. Y en el año 1979 dejaron de vacunar. Se declaró la enfermedad erradicada de la faz de la Tierra. Todas las personas que nacimos del 80 para adelante no tenemos la vacuna. Ni ustedes ni yo tenemos la vacuna. ¿Por qué? Porque, bueno, el único hospedero realmente de la viruela es el ser humano y por lo tanto no se registran más casos en el mundo. Este experimento que él hizo, este descubrimiento, esta observación genial que hizo de que las personas que estaban en contacto con la vaca no se enfermaban, llevó a un descubrimiento que cambió el destino de la humanidad. Pero usó niños. Y no solo pueden ser niños, usó seres humanos, ¿cierto? Arriesgó que se podían morir, ¿cierto? Para descubrir eso. Esto pone un jaque ético súper complejo. A través del foro les voy a invitar a que ustedes me den su opinión al respecto. Yo tengo las mías, por supuesto, ¿ok? Pero es importante que las discutamos. Esto nos plantea ciertas preguntas. ¿Es que toda la investigación científica es justificada? ¿El fin de obtener una respuesta o una cura o un tratamiento o algo que pueda ser súper importante para la humanidad justifica los medios para obtener el conocimiento? Bueno, estamos claros que no, ¿verdad? Pero ¿cómo podemos regular la investigación científica? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? Una de las preguntas que a menudo nos hacen, sobre todo personas que no están en el ambiente ni de la medicina, ni de la biomedicina, ni de la investigación científica en general, que no necesariamente está ligada con el área de la ciencia biológica, es ¿por qué investigamos? Y si lo llevamos al área de la biomedicina, una de las respuestas sería, bueno, queremos crear avances en la medicina para mejorar el bienestar de la humanidad, curar enfermedades, ¿cierto? Erradicarlas, curarlas, aliviar. Y también para comprensión de la conducta humana, sus relaciones, sus conflictos. Y por qué no, yo no lo quise agregar acá en la lista, pero también hay una cuota que nos lleva a poder realizar actividades, a este tipo de actividades, que es la curiosidad. Aquí les muestro diversas fotos de investigación científica, les puse esta en honor a lo que estamos viviendo hoy en día, que es la investigación científica que se ve en este tipo de laboratorio de seguridad de tipo 4. Ahora, debemos hacer algunas consideraciones en la investigación científica. Como les dije anteriormente, esto va a ser, digamos que un overview, digamos una vista general para que lo discutamos en el foro. Algunas diapositivas son cortesía de la doctora Ana María Arregada del Hospital Clínico de la Universidad, para que digamos que son muy buenos los conceptos que ella tiene y me voy a aprovechar de ellos. ¿Qué implica una buena investigación? Estamos hablando ahora siempre de investigación en relación a seres humanos, que aporta el conocimiento, por supuesto, directamente o indirectamente, que tenga un beneficio sobre los pacientes, ¿cierto? Pero también que se tomen ciertas consideraciones como la necesidad de quizás cambiar el grupo propuesto donde se hacen las investigaciones. Les voy a dar un ejemplo de esto. Los beneficios tienen que ser, por supuesto, mayor a los daños. Y en esto vamos a entrar un poco más en detalle en las siguientes diapositivas. Tiene que haber un consentimiento de los participantes. El aporte al conocimiento, el sujeto de investigación, cómo se una buena pregunta, si ayuda a responderla, si la pregunta es importante, si hay algún conflicto de interés, por ejemplo, si no sé, tengo una pregunta sobre un nuevo fármaco, pero también tengo derechos de comercialización de ese fármaco, o puedo tener un conflicto de interés. Todas esas son cosas que tenemos que siempre analizar y siempre tienen que estar sujetas a revisión externa, a revisión de pares externa, cosa de evitar todos los conflictos de interés. Con relación a lo del reemplazo de grupos menos vulnerables, les voy a poner un ejemplo, no se los voy a responder, pero quiero que ustedes inicien la conversación en el foro y me respondan lo siguiente. Como ustedes saben, en Chile también se hace muy buena investigación.
Y como las vacunas es uno de los temas que yo investigo en el laboratorio, les voy a poner el ejemplo de un desarrollo de una vacuna para el virus respiratorio sincicial en Chile. Esa vacuna está en fases clínicas y en la fase uno, que es la fase para ver la seguridad de la vacuna, si bien su público objetivo son niños, infantes recién nacidos, que son los más propensos a enfermar gravemente con el virus, la prueba clínica, la primera, fue hecha en individuos adultos, genitalmente con sexo masculino. Y yo quería preguntar por qué. ¿Por qué fueron adultos? Primera pregunta. Dos, ¿por qué esos adultos tenían que ser de sexo genital masculino, quedando excluido cualquier persona del sexo femenino? Y eso fue algo que fue aprobado por un comité y de hecho fue una de las recomendaciones del comité. Quiero invitarlo, no tiene que ver con razones machistas, por favor. Eso sí, súper importante para todo quien está escuchando esto, no tiene que ver con eso. Hay una razón científica de peso para eso. Y me gustaría que esa consideración científica ustedes, a ver si la pudieran vislumbrar y la discutamos en el foro. Em, es importante que la investigación que se realiza en seres humanos solamente sea aplicable a modelos humanos y no puedan ser reemplazados. Y acá es donde nosotros a veces hacemos un tipo, yo les voy a dejar estas diapositivas también en formato PDF para que las puedan ver con mayor calma, digamos. Eh, que si la investigación en humano puede ser reemplazada por un modelo animal, generalmente nosotros tomamos esa, digamos, es una decisión moral si se fijan. Es decisión moral de nosotros valorar más la vida de una persona que la de un animal. Y por eso siempre se va a privilegiar quizá antes que en una investigación en humano poder hacerlo en un modelo animal. Y si fuera posible, en algún modelo in vitro con célula o en algún modelo artificial en el cual no se use un ser vivo. Esos son como los, digamos, los niveles que nosotros mismos como sociedad nos ponemos. Y son discutibles, y yo quiero que ustedes se sientan con la libertad de que podemos discutirlo y podemos argumentar, porque esto es algo que va cambiando. Si ustedes ven la historia de las normas bioéticas, estas han ido evolucionando con los años. ¿Ok? Una cosa importante es por qué la investigación científica debe tener ética. Y la verdad es que la historia nos ha dado ejemplos terribles. La primera es la investigación en los campos de concentración nazi, lo cual nos da una paradoja similar e incluso mucho peor que la que les conté en el caso de la vacuna de la viruela, en el cual se hicieron grandes descubrimientos, pero los cuales fueron hechos en base a atrocidades, ¿verdad? O quizá un caso que ni siquiera fue en periodo de guerra o en periodo del holocausto nazi, que fue tan terrible, como el experimento de Tuskegee, que no sé si saben en qué consiste, pero cuando estaban probando los distintos tratamientos para la sífilis, que son bastante tóxicos, ¿cierto? Un grupo de población afroamericana, digamos, los trataban con un placebo, ellos tenían sífilis, porque realmente lo que ellos estaban investigando era cuánto las personas podían resistir la infección antes de morir. Querían ver cuál era la evolución de la infección. Pero ellos no le dijeron que tenían sífilis. Tampoco le dijeron que lo estaban tratando con placebo. Simplemente los trataron y dejaron ver cómo evolucionaba y muchos murieron. Ellos no sabían, los engañaron. ¿Se fijan? Hay una cosa ética súper heavy. Luego de eso, ¿cierto? Salieron y se empezaron a normar en todos los países y también hay normas a nivel mundial, a nivel de las asociaciones, ¿cierto? De países, de las asociaciones científicas, las cuales norman la investigación científica. Y hay normas éticas básicas, que son las que nombro acá, que la primera es siempre evitar dañar a la gente, al medio ambiente o a la propiedad. Es importante que la investigación científica no provoque un daño en las personas. No hay que engañar a las personas como en el caso anterior. Por lo tanto, es importante, y esto ustedes lo van a vivir toda su vida profesional, siempre obtener el consentimiento informado de todas las personas involucradas en el estudio. Y otras cosas éticas que son súper, no menos importantes, igual de importantes, pero que aplican también para cualquier actividad en nuestra vida, como no plagiar el trabajo de otro, hacer un análisis exhaustivo de lo que se sabe,
y no cometer fraude científico, que significa inventar datos, falsificar la investigación o tener una mala conducta científica. Esta es la primera aproximación que ustedes tienen en el laboratorio. Van a ver que está llena de frustraciones, hay muchas cosas que no salen, pero la integridad científica es súper importante y es lo más importante para que la ciencia avance. Porque la ciencia es, nosotros lo que buscamos es la verdad. Cualquier engaño, cualquier falsamiento, realmente el daño que va a ocurrir, el daño a largo plazo, digamos, la bola de nieve que genera es realmente espantosa. Y han habido casos muy terribles. A raíz de todas estas cosas malas que pasaron, digamos, es que se crearon, digamos, dos convenciones importantes, el Código de Nuremberg en 1947 y la Declaración de Helsinki, las cuales regulan varias cosas digamos, que en respecto a lo consentimiento informado, de que los beneficios sean mucho mayores a los daños, de establecer comités de ética en investigación, de regular el uso del placebo, etcétera. Yo no les voy a, digamos, hacer la clase específicamente estas cosas porque las quiero dejar a que las podamos discutir en el foro si ustedes quieren ahondar mucho más al respecto. El consentimiento informado, cuando uno realiza investigaciones con seres humanos, ya sea muestras que puede ser de sangre, puede ser una biopsia o la aplicación de un medicamento, es súper importante. Esto es el modelo típico, perdón, del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Es importante que es revisado por un comité institucional de ética, el cual es independiente, autónomo. El paciente es importantísimo, debe entender lo que implica el estudio y libremente elegir si participa o no. Por lo tanto, tiene que comprender y poseer toda la información necesaria para decidir y esa decisión tiene que ser tomada en libertad. Ahora, les dejo estas preguntas para el foro de discusión de esta primera parte. Y es, ¿ustedes creen que toda investigación científica es justificada? ¿Cuáles son las principales regulaciones chilenas? Entonces ustedes pueden buscar un poquitito. Yo también les voy obviamente alimentar información ahí. ¿Ustedes creen que estas normas regulan o retrasan el avance científico? Podemos discutir al respecto de esto y les doy un hint. Busquen la información respecto a la ley Ricarte Soto. Y como última pregunta, ¿existen barreras que dificultan la obtención de un consentimiento informado? ¿Cómo será el consentimiento informado, por ejemplo, si estamos estudiando pacientes con una enfermedad en la cual no tienen sus capacidades, digamos, cognitivas al 100%? Entonces son preguntas relevantes. Espero que nos veamos en el foro y que participen mucho. Muchas gracias.